tu pueblo y tu remanente que escucha directamente lo que tú das al Espíritu Santo para Él impartir a nuestros corazones, Señor. Y es confirmada a través de tu palabra, Padre. Tú eres nuestra roca, nuestra fuente, Señor. Bendice las vidas, Señor, y provee a todo el que necesita, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Este mensaje quiero compartirlo para la iglesia. Este mensaje quiero compartirlo para todo el pueblo creyente del Señor, porque el Señor da instrucciones en su palabra, pero no todo el mundo lo sabe, que están las instrucciones en su escritura, en su palabra fiel y viva y eficaz, para que no sea blasfema, para que no sea apóstata, para que no sea mentiroso, para que no se lleve al pueblo al error y al engaño, sino que no nos hagan persuadir a través de la maldad, sino que el Señor, a través de su Espíritu Santo, confirme cada palabra que está escrita aquí y la podemos defender, y el Señor nos manda a defenderla con denuedo, con firmeza, con fervor. El Señor nos habla aquí en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya. Entonces el Señor desde antes hablaba al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo hizo hincapié en todas estas cosas porque él sabía que en un momento ya no iba a estar, pero el pueblo, el Señor aún le avisaba que iba a seguir, iba a continuar, y el pueblo hoy necesita ser ese remanente fiel del Señor que transmita toda la información del Padre, sea porque muchos no leen la palabra, sea porque muchos están comenzando como niños, sean porque muchos aún quieren pero no pueden. Entonces el enemigo trabaja de muchas maneras, pero nosotros también tenemos estrategias celestiales para hablarle al pueblo de Dios y decirle: en la palabra del Señor hay verdad, en la palabra del Señor hay instrucciones, y el cual te quiero comentar hoy, porque el Señor, así como le hablaba al pueblo en ese tiempo, el Señor sigue hablando hoy. No esperemos que el Señor se calle y se aparte, porque será muy tarde. Se acerca el tiempo, se acorta el tiempo. Pongámosle cuidado y atención a todo lo que el Señor nos habla a través del pueblo, a través de sueños, a través de visiones, pero siempre confirmándolo a través de la palabra. Amén. Quiero comentarte de que la palabra habla de estas instrucciones bíblicas para cada creyente. ¿Pero creyente de qué? Creyente de la verdad. Creyente de lo que el Señor habla, creyente de que el Señor nos dio al Espíritu Santo con su preciosa promesa para que nosotros no seamos conducidos al engaño, porque viene el engaño y el engaño desenfrenado. Siempre ha existido el engaño a través de hombres, pero en este tiempo va a venir peor, hermanos. Entonces el Señor nos está mandando a fundamentarnos firme sobre el Señor, sobre sus pies, sobre esta roca, y que seamos limpios, porque en estos postreros tiempos que vienen son muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces quiero leerte en 2 de Timoteo y quiero irte explicando algunos tips para que luego lo veas. Dios te bendiga, comparte el mensaje, que sea de bendición para muchos. Coge un minuto de tu tiempo, un segundo de tu tiempo, no cuesta nada, para que el mensaje sea de bendición para otros, como hoy tú puedas escuchar la palabra. Porque el Señor prepara el corazón y prepara el ambiente, y es el momento de repente que el Señor acciona sobre otras personas. Amén. Entonces el Señor habla a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de defender verdaderamente la doctrina apostólica original hallada en la Biblia y entregada a otros sin concesiones ni corrupción. Esto implica la necesidad de la instrucción bíblica a la iglesia. La Biblia da las siguientes razones para que estas instrucciones bíblicas ya sean dadas en el hogar, en la iglesia o en la escuela. Pero sabemos que no todos los hogares reciben estas instrucciones bíblicas, porque no hay un hogar donde esté fundamentado en los pies de Cristo, sino que la roca fundamentada es una mentira y no la base de nuestra fuente, que es el Señor Jesucristo. Entonces, desde el hogar tenemos que trabajar las cosas, tenemos que trabajar nuestras estructuras mentales, nuestras limitaciones mentales, nuestros sentimientos y emociones que vienen del corazón, no de la mente. Entonces, la iglesia es otro fundamento. Para eso el Señor mandó
como estructura de la iglesia, como templo estructural, porque el otro templo es el que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo, para que more el Espíritu Santo. Pero la iglesia, el Señor derrama sobre los pastores, sobre la cabeza que es la iglesia, esa bendición y esa sabiduría revelada en los secretos de su corazón, dice su palabra, para que sea impartida a través de la cabeza que viene después de Jesús, que son los pastores, para que lo den a los hijos espirituales, que es la iglesia. Y en la escuela, que en este tiempo cabe destacar, que no es un secreto, que en el colegio no se está sumando al Señor, sino que se está restando para modernizarlo y hacerlo más divertido, porque ellos dicen o piensan o creen que la iglesia o tema de la iglesia es aburrido o es fastidioso o es impedimento de no. Es la mejor manera de hacer las cosas, pero muchos, como ahora te digo, no lo conocen, no lo saben y ellos creen que no es así. Entonces estamos aquí como pueblo de Dios fiel, como remanente fiel, para dar estas instrucciones. Amén. Debemos confiar que el Evangelio de Cristo a cada creyente, a cada fiel, a fin de que ellos den a conocer y defiendan y enseñen la verdadera fe bíblica y las normas de justicia. En el libro de Timoteo hay muchísimo que hablar de esto, pero nos podríamos extender. Entonces, en el Evangelio del Señor, desde el Evangelio, después que vino Jesucristo, el Señor lo hizo más corto. El Señor lo explicó con cada enseñanza, con cada testimonio. Él fue glorificado y exaltado, pero Él dejó raíces aquí en la tierra. Esas raíces están en nosotros. Lo que tenemos es que quitar todo el escombro que se ha puesto sobre esas raíces para que florezca lo que el Señor ya depositó en nosotros. Amén. Mostrarle a los estudiantes o a los niños en el hogar la esencia de que debemos luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe el Señor la da. Muchas personas se equivocan creyendo de que sí, vale, tengo fe, pero no saben de que la fe la da el Señor. Lo que tenemos que nosotros es que conservarla y multiplicarla, agrandarla, aumentarla. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la coinonía, la belleza de sentir la presencia en el mismo Espíritu, con el Espíritu Santo, siendo uno solo. Buscando en su palabra, enamorándonos en su palabra. Ahí están todas las preguntas que tenemos, están todas las respuestas que nos podemos dar, que nos puede dar y las preguntas que nos podemos hacer. El Señor da todo aquí. Entonces dice el Señor a través de su palabra, que a través de los medios de esta palabra podemos defender las falsas doctrinas, los falsos maestros, que no nos dejemos instruir o guiar en el desarrollo de nuestra vida espiritual por gente o por personas que no están fundamentados o basados en la escritura del Señor. Por eso tenemos que estar atentos y poner atención. Debemos de motivar a que comprendan y experimenten estas profundidades del Señor aquí en la tierra. Porque el enemigo se encarga de que no veas la mano de Dios sobre tu vida, sobre ese problema o esa necesidad. Pero si tú hoy estás con algún problema, estás en desempleo, estás en necesidad, tienes un familiar enfermo, tú mismo estás enfermo, no tienes comida en tu casa, tu hijo está rebelde, te estás divorciando, te estás separando o te has divorciado, todos esos problemas nosotros los ponemos sobre la cruz del Señor, sobre Él que ya venció, porque tenemos un tiempo de vivir por gracia, porque por gracia nos dio el Señor. Que el enemigo no nos distraiga con cosas, porque si confiamos en el Señor todo el tiempo y en todo momento, el Señor se glorificará en tu vida. En lo que tú llamas un problema, es solo un paso, un escalón para llevarte a mejor gloria. No te lo digo por vanas palabrerías, no. Te lo digo por testimonio propio. Por el que padece mucho, el Señor lo quiere exaltar. El que es humillado mucho, el Señor lo quiere exaltar. Pero a su manera y en su debido momento. Sin apresurarnos, pero creyendo al Señor y sin dudar. Porque cuando entra la duda, entra el temor y es el peor enemigo de la verdad de Cristo. Porque se desaparece la fe. Amén. Debemos motivar a otros a las verdades eternas del Evangelio para que se consagren en todo corazón a cada evangelización. ¿A quién? A los perdidos.
El Señor ama y busca a los perdidos, al indigente, al drogadicto, a la prostituta, a la lesbiana, al gay. El Señor se quiere glorificar en la vida de todo el perdido, porque el Señor es amor y el Señor no hace excepción de personas. Hoy comentaba algo de eso con un compañero que es musulmán, pakistaní. Y yo le explicaba muchas cosas y le decía cómo obra el Señor y por qué el Señor hace esto. Porque el Señor se deleita en lo que puede ser impuro. El Señor se deleita en lo que para el mundo no sirve, para el Señor sí sirve. El Señor se deleita aún más. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no recibir en la iglesia, en el templo, en tu vida, en la calle, en tu corazón, a las personas que creen que no merecen nada? Al contrario, toda persona merece perdón, toda persona merece oportunidad, toda persona tiene derecho a vivir un crecimiento espiritual y a tener un cara a cara con Dios. Nadie tiene derecho a robarle la voluntad o la paz a otra persona, y más cuando estamos viviendo estos tiempos postreros y están buscando algo diferente. Y este algo diferente que no los llena es el Señor Jesucristo. Amén. Debemos profundizar en las experiencias en cuanto al amor de Cristo, a la comunión personal y al don del Espíritu Santo. Debemos exhortar a seguir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que invitar y enseñar, mostrar y dar ejemplo de estas instrucciones que el Señor nos da. Que cuando nosotros hablemos sea porque el Espíritu Santo nos está hablando algo realmente. Pero nosotros nos damos cuenta cómo, cuando escuchamos la dulce voz del Espíritu Santo. Amén. El corazón parece que se te fuera a romper, te palpita demasiado rápido. Es una cosa sobrenatural. El que la vive o la ha vivido es el que realmente lo va a entender. Por eso dije desde el principio, esta palabra no es para todos, porque todos no la van a entender. Llevar a las personas a exhortarlos en lo que realmente el Señor manda a exhortar, a lo que es error para el Señor, a lo que es pecado para el Señor, no en nuestro propio entendimiento, ni en nuestra propia razón, sino en la palabra del Señor, en el corazón del Señor. Enseñarles a orar, a ayunar, a adorar en todo tiempo y momento, mientras esperar el anhelo y esa gloriosa presencia del Señor Jesucristo, que ese va a ser nuestro mayor regalo, esa mayor gloriosa y sorprendida y muy esperada venida del Señor, para la recompensa de partir con Él y decir, wow, Señor, no lo dudé nunca, pero realmente te doy gracias por ver lo que estoy viviendo, por ver lo que está pasando y por poder terminar la carrera y partir contigo, Señor. Poder sentir la presencia del Espíritu Santo y con el favor espiritual de todos los hermanos. Unirnos todos como iglesia y ser limpio, invocar la presencia del Santo Señor, invocar su santo nombre y decirle, Espíritu Santo, ven, Jesús, ven, trabájame, adiéstrame, alístame, Señor, prepárame para la obra, ayúdame en esta batalla. Porque el Evangelio es una batalla diaria que tenemos contra nuestra propia carne, contra nuestro propio sentido, contra nuestra propia voluntad. Porque tenemos que regirnos al poder de Cristo y a la voluntad del Padre. Amén. Observar las instrucciones bíblicas y genuinas. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente dice, no, eso es mentira. El hombre pudo haber escrito lo que él quiso y no lo que dijo el Señor. Han pasado siglos y años y generaciones, y la palabra de Dios, conforme dice su palabra, nunca desaparecerá. Y cobra vida cada día, y cada persona entendida que sabe lo que se le habla, debe amoldar su vida a la palabra. Porque cada día te dice, esto está bueno, esto está malo, hiciste mal, hiciste bien, discúlpate, no te vistas así, haz esto, haz lo otro. El Señor a través de su Espíritu Santo nos habla. Amén. Hacemos énfasis en la justicia del Señor, bíblicas. Las grandes doctrinas reveladas en las Escrituras son redentoras y no académicas. Aquí no es para estudiar una profesión y tener un título, no. Esto es para vivirlo. Ser limpio y vivir limpio. Vivir en santidad. Ayudar al prójimo, amarlo.
Esto es un asunto de vida o de muerte. O estás con el Señor y tienes vida eterna y vives tu vida plenamente agarrada a Él, o estás lejos del Señor y estás siendo lanzado tú mismo hacia la muerte, hacia esa inclinación, hacia esa perdición. Todo exige una respuesta y una decisión, tanto del que lo enseña como el que lo recibe. Amén. Entonces te voy a leer. Me hizo mucho énfasis el Señor. Y mientras leía la palabra, wow, de verdad que me llevó a que no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14. ¿Por qué niños? Porque el niño es llevado para acá y para allá, sencillamente porque no sabe lo que hace. Sencillamente porque aún es niño. Y nosotros podemos ser niños espirituales y dejarnos llevar para acá y para allá, llevado por donde quiera, dice su palabra, de todo viento de doctrina por estratagema de hombre engañoso, que emplean astucia y artimañas de error para con el pueblo de Dios, o para aprovecharse del pueblo de Dios. No te dejes engañar, no te dejes vencer por el enemigo, a través de que está en otra persona, en otro miembro de la iglesia. Lamentablemente en este tiempo dice la palabra del Señor que muchos dejarán de ser siervos del Señor. Entonces hoy yo te invito a que sigamos la buena batalla. Entonces te pregunto, ¿a dónde te vas a dejar llevar si eres sometido a mentiras y engaños? No, tenemos que ser real, maduros, ¿verdad? En el Señor y comer comida sólida, que es la palabra. El Señor lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y todo lo que es opuesto a Dios, escúchame, todo lo que es opuesto a Dios puede conducirte al engaño y a la impiedad. En este momento quiero hablarte del carácter del hombre, que fue donde me llevó el Señor, en Timoteo 3, segunda de Timoteo 3. El carácter del hombre, estas son las cosas que no se entendió en ese tiempo como referencia y que hoy todavía mucha gente no entiende, ¿verdad? Como referencia a la escritura en Juan 12:18, también habla allí a sus discípulos, donde el Señor dice que no todo el mundo entendió. Pero dice que habiendo oído y creído la palabra, fuiste sellado con el Espíritu como tú hoy en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo de la promesa para la iglesia. Te leo textualmente, 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor nos da aviso. Antes de que algo suceda, el Señor siempre nos ha hablado. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a sus mujercillas encargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre estarán aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A través de la pareja, de la persona, en este caso hombre o mujer, si no mantenemos coinonía con el Espíritu Santo, podemos ser persuadidos por lo que pueda estar operando en esa otra persona que es tu pareja. Entonces, digámosle al Señor que estas instrucciones que nos está dando personales, podamos verle pronto en todo, en la oración, en el ayuno, en la adoración, ¿verdad? Entonces dice que en la palabra está hecha, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reconocer, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero el Señor nos dice, como le dijo a Eliseo, lloró para que el ojo de Giezi se abriera y sus sentidos sean abiertos y activados al Padre que lo creó. Entonces,
Hoy le digamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales. Y como en Efesios 1:17, digamos, Señor, actívame, Señor, posicióname, Señor, revélame, Señor, alúmbrame en el camino para yo también luego alumbrar a otros, sin pedir egoístamente. Y oigamos como hizo Daniel y oyó al Señor, como hizo Daniel y como hicieron muchos cuando el Señor le habló. Hoy el Señor te habla a ti y te dice, aún hay tiempo, que entendamos las preguntas y le digamos al Señor, Señor, ¿cuál será el fin de todas estas cosas que están sucediendo? Así mismo le hablaba a Daniel en Daniel 12:8. Señor, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Lo que hoy acontece es la antesala, porque la palabra está cerrada y sellada hasta el fin. Ya esto es la antesala de lo que ya está escrito en su palabra, hermano. No finjamos ni busquemos por aquí ni por allá, no. Fijemos un solo horizonte, un solo trayecto que es el Señor. Dice su palabra que veamos al oriente, veamos al cielo y veamos lo que está allí, la grandeza del Señor. Yo te invito a que lo hagas. Dice la palabra del Señor que muchos son los impíos, pero serán emblanquecidos y purificados. Creamos esa palabra, amén. Esta palabra el Señor la da y es revelada para el impío, y ese impío que la oye en el Espíritu lo entenderá. Y estos entendidos hoy comprenderán la revelación directa del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo estando morando en tu corazón, porque si no está, no puedes sentir lo que el Señor me está haciendo sentir. Hermano, mire, te digo de verdad y de corazón, o sea, cuando el Señor habla, que hablamos un buen rato, yo me sonrío, me contento porque escucho las respuestas claramente, me da los pasajes bíblicos cuando tengo preguntas, y yo, wow, Señor, de verdad que tú eres grande, eres maravilloso y haces como quieres, y a todo el mundo no le habla igual, pero Él le habla a todos igual, o sea, a todos le habla por igual, lo que va a acontecer, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces lo que tenemos es que prestarle atención al Señor y buscar un poco más de Él. O sea, que siempre estemos conectados a Él, en el trabajo, en la casa, en la calle, haciendo nuestras diligencias, en todo, en el coche, en todos lados estemos conectados al Señor. Entonces el Señor nos dice, aguanta y resiste hasta el fin. Y reposarás y te levantarás y recibirás tu heredad al fin de los días. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero el Señor habla de este linaje, en este lenguaje, en este mismo sentido, que no es ajeno a lo que nosotros podemos entender que es la verdad de Cristo y sus promesas. Es ajeno a los que realmente no entienden el plan y la estrategia del Señor. Hermano, cuando el Señor nos habla en el Espíritu, ese mismo Espíritu del Señor me habla a mí en este momento y te habla a ti y le habla a otra persona que esté en otro país, le habla a otra persona que esté en otra situación, pero el Espíritu Santo del Señor siempre nos está hablando la verdad y nos da la antesala de todo lo que va a suceder, porque el Señor incluso en estos tiempos fuertes, estos tiempos difíciles y estos tiempos duros, el Señor nos habla de que Él restablece su voluntad, la voluntad de Cristo en nuestros corazones. Entonces, si tú anhelas y le entregas tu voluntad al Señor, el Señor te bendecirá de una manera sobrenatural, porque el Señor peleó la buena batalla, dice aquí conforme a su palabra, y tuvo su corona de justicia, y a todos los que aman su venida, el Señor les tiene la corona con su nombre. El Señor restablecerá su vida en nosotros. El Señor restablecerá su espíritu, su esencia en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser genuinos y entregar incluso nuestra voluntad, nuestro libre albedrío que el Señor nos entregó para no obligarnos a nada. Entonces el diseño de Dios es cumplido en cada uno de nosotros. Pero tenemos que clamar, tenemos que creer, tenemos que obedecer, tenemos que escuchar al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y lo dice su palabra en Primera de Reyes 14. Te leo algunos pasajitos que leí, en el Espíritu escribí algunas cosas, porque el Señor me decía aquí, allá, lo otro. Entonces, cree. Clama, obedece, escucha al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el mundo lo gobierna, Satanás, el Señor lo reprenda.
Él no descansa, Él siempre está pensando planes y estrategias para atacar con sus artimañas, no descansa. Entonces nosotros siempre de nuestras 24 horas del día que estamos limitados, porque el Señor, el reloj del Cairo de Dios es diferente, nosotros tenemos que estar conectados al Padre. Incluso yo le digo, Señor, aun cuando duermo, Padre, que mi espíritu y mi alma y todo mi ser quede conectado a ti. Amén. Entonces, no le vemos ni le conocemos, pero está en nosotros, está con nosotros y para nosotros. El Señor nos envía a que no suframos con doctrinas que no vienen de parte del Señor, con enseñanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una enseñanza de seguir los pasos de Jesús. Es una doctrina y una enseñanza, pero de seguir los pasos de Jesús, no lo que Jesús no hizo ni lo que dijo que hiciéramos. ¿Cómo lo confirmamos? Vuelvo y te digo, en oración a través del Espíritu Santo. El amor y la fe juntos trae gozo, consolación con amor, porque son confortados los corazones de los santos, dice su palabra en Filemón. Y nos manda que intercedamos, como lo hizo Pablo, por todos los hermanos, por toda la iglesia, cuando Pablo tenía vida aquí en la tierra. El Señor llamó al apóstol Pablo a trabajar en la obra. El Señor dice hoy, la mies es mucha y los obreros poco, porque hay flojera, porque hay fastidio, porque yo no quiero, porque no tengo tiempo, porque no. Pero si el Señor te toca la puerta hoy y te dice, aquí estoy. Aquí estoy, llegó el momento. ¿Cómo te vas a sentir delante del Padre cuando te diga, te di dones, te di prodigios, te di hasta finanzas a lo que le ha dado la finanza para hacer la obra? ¿Y qué hiciste con todo lo que yo te di? Te lo guardaste egoístamente y te lo callaste. Entonces el Señor te dice hoy, habla, trabaja, predica, no te calles, defiende la palabra, ferviente, con seguridad, con verdad. No importa lo que opinen de ti, a mí no me importa lo que opinen de mí. A mí lo que me importa es hacer las cosas bien, tener una identidad en el Señor, obrar para el Señor, trabajar para el Señor. El Señor está colocando el anhelo en el corazón de que ya, de accionar, de actuar, pues llegará el momento en que el Señor consiga, nos permita conseguir el local, el lugar para encontrarnos, para adorar, para orar, para que las personas se congreguen, para que el Señor haga derramamiento y que sea Él llevando la agenda y la dirección de todas las cosas cuanto Él quiera hacer. No el hombre que tergiversa el Evangelio y toda la información de la palabra del Señor, acomodándola a su verdad, sino a la verdad de Cristo, a la verdad del Señor, que es lo que el pueblo hoy busca realmente, sedientemente, la verdad del Señor, sin críticas, sin contiendas, sin obligaciones, sin arrastrar a nadie, sin golpear a nadie, sin ofender a nadie, defender la verdad del Espíritu de Dios, la verdad que nos va a hacer sentir y nos va a colocar el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Entonces, el Señor nos envía y nos sella. Y nos sella. ¿Cuál será el fin? Ya lo sabemos. Está en Apocalipsis. ¿Qué está sucediendo? También lo sabemos. Antes de que sucediera. ¿Qué va a suceder? ¿Y qué acontecerá? ¿Y cómo terminará? También lo sabemos. Esta palabra, vuelvo y te digo, como lo dice en el libro de Daniel 8, está cerrada y sellada. Hasta el fin, nadie la puede cambiar. Solo la misericordia del Señor guardándolo, pero Él tiene que cumplir lo que ya Él dijo. Y estas cosas tienen que suceder. Pero el Señor manda a la iglesia, a su pueblo, a mi pueblo, dice Él. El Señor dijo, mi pueblo perece, mi pueblo, la iglesia. Hermano, es increíble, la iglesia perece por falta de conocimiento. Todo lo opuesto a Dios no puede conducirte si no es al engaño y a la impiedad. Pero habiendo oído y creído la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa del Señor. Recibe la palabra del Señor hoy. Recibe, dile, Señor, yo la recibo, yo la atesoro, Señor. Permíteme anhelar más tu presencia y poder entenderte aún más, entender tu palabra, Señor. Que esta palabra es revelada a mi espíritu, a mi alma y a todo mi ser. Que pueda entender tu lenguaje, Señor.
sintiendo lo mismo que tú sientes, y que no sea yo ajena a la verdad de Cristo y a su promesa, porque uno solo son. Y te digo, aguanta, resiste, e irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. Amén. Yo te invito a que creas esta palabra, yo te invito a que saques un segundo de tu tiempo, yo te invito a que lo compartas en tus redes, yo te invito a que otras personas se interesen por la voluntad de lo que el Señor está hablando hoy. Yo te invito a que tú creas fervientemente la palabra, y que cada una de las directrices que el Señor está dando y que yo te puedo transmitir a ti hoy, tú las confirmes a través de su palabra y le digas: Señor, eso que dijo Milángela, ¿cómo es? Enséñame, predícame a mí, tú mismo, enséñame, adiéstrame, fórmame, Señor, porque si tú revelas es porque algo hay. Amén. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde poderosamente, Iglesia de Cristo. Sigamos creyendo, sigamos trabajando. Vamos a fundar la obra por fe. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Están completamente invitados. Sé que todo se va a dar en su tiempo, y cuando el Señor lo haga, se va a glorificar, y sea Él quien se va a exaltar, y nosotros somos humillados y Él exaltado. Señor, toma más de nosotros, toma más de mí y dame más de ti, Señor. A mí no me importa nada que sea fuera del Señor. Y que la presencia del Señor no vaya con nosotros no vale la pena, no tiene sentido. Pero el Señor quiere trabajar en todo su pueblo, en todo su remanente. El Señor sabe de verdad quiénes se van a arrepentir y quiénes tienen la raíz, como les dije antes, sembrada en nuestros corazones, que da fruto en su momento, la semilla sembrada. Pero el Señor necesita de que los obreros comiencen a sembrar. Comiencen a sembrar esa semilla que el Señor, a través de su Espíritu Santo, en algún momento va a hacer que florezca y dé fruto. Y por la obra los conoceré, dice el Señor. Si tienes petición de oración, déjenmelas escritas. Voy a hacer mi lista de oración. Voy a comenzar a agarrar todos los miércoles de oración para colocar todos los nombres con peticiones sobre esa hoja donde el Señor, yo pondré la mano y le diré: Señor, yo te entrego a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona y su petición, porque tú aún mayor la conoces. Y el Señor irá haciendo cosas extraordinarias, porque lo creemos. Dice su palabra que llamemos lo celestial, lo espiritual, y lo creamos por fe. Accionemos por fe. Amén. Dios te bendiga poderosamente, Dios te guarde, y que tengas una feliz semana de bendición. Si hay algún testimonio que contar, lo dejas apuntado allí en los comentarios, y Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente. Amén.